Bueno, entonces recordar que la glucosa es un monosacárido, ¿sí? Un monosacárido del cual nosotros vamos a obtener energía, ¿sí? Que la vamos a obtener la energía de dos formas básicamente, que es la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y también recordar que no solamente podemos obtener energía, no solamente vamos a ver cómo se obtiene energía, sino que aparte vamos a poder analizar también cómo el organismo la almacena esa energía en forma de hidratos de carbono también, ¿sí? Nosotros, algunas de las cosas que vimos y que tenemos que saber es que, por ejemplo, podemos almacenar la energía en forma de glucógeno, ¿sí? Yo ahora voy a pasar todas las filminas que implican glucógeno, porque lo vamos a ver mejor la clase que viene. Hoy me voy a dedicar básicamente a la glucólisis, ¿sí? Sí tener en cuenta que cuando hablamos de metabolismo, tenemos que saber que existen tres fases diferentes para un metabolismo, ¿sí? Los catabolismos, los anabolismos, que son los más famosos, los que más usamos y demás, ¿sí? Y los anfibolismos, ¿sí? Que son fases intermedias, en los que se suele almacenar grandes cantidades de energía, ¿sí? Siempre tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de una célula, que es esto que está acá, ¿sí? Que cuando ingresa una molécula a la célula, puedo tener las biomoléculas. Estas biomoléculas, mediante el catabolismo, que es la degradación de la molécula, me va a dar a mí los distintos metabolitos. Por ejemplo, en el caso de una biomolécula como la proteína, el metabolismo, pues, el metabolito van a ser los aminoácidos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? O si hablamos de biomoléculas como, no sé, el almidón, ¿sí? O la amilosa o la amiropectina, vamos a estar hablando de metabolitos como la glucosa, ¿sí? Esa glucosa, luego de ciertos cambios, me dará piruvato, el piruvato ingresará a la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria es donde se genera la obtención de energía, por eso habla del anfibolismo, ¿sí? Y esta energía que tenemos acá, que obtuve en la mitocondria, ATP, GTP, nada H no es tanto como energía, sino que después me va a servir para obtener ATP. Después termina dándome, por medio del anabolismo, que es la síntesis de biomoléculas, nuevas biomoléculas, ¿sí? Ya sea cualquiera de estas moléculas energéticas como el ATP y el GTP puede ayudarme para generar una proteína o puede ayudarme para almacenar energía como, como glucógeno, por ejemplo, ¿sí? Más o menos, espero que todos me hayan seguido. Esto es como para que se den una idea todo lo que tiene que ver con el metabolismo eh, de diferentes sustancias. Particularmente este es todo el metabolismo de hidratos de carbono, que es una de las cosas que vamos a tener que entender. Transporte de la glucosa, nosotros no lo vemos. Fosforilación de la glucosa sí lo vemos, no tan detenidamente, sí, pero una de las cosas que es muy importante, que lo vamos a ver ahora cuando veamos la glucólisis, es que cuando la glucosa ingresa a la célula, rápidamente es fosforilada, ¿sí? La glucosa se fosforila. Se fosforila justamente porque fosforilar la glucosa hace que la glucosa ya no pueda salir de la célula, ¿sí? Eso es algo importante, fíjense. La fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato tiene dos objetivos. Uno, atrapa el compuesto en el interior de la célula, obligándolo a seguir las vías metabólicas, ¿sí? Y dos, mantiene baja la concentración intracelular de glucosa y el gradiente favorable para el ingreso de más glucosa. O sea, baja la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y acá tienen una comparación, ¿sí? Entre la exoquinasa 1, 2 y 3 y la glucoquinasa, ¿sí? Que básicamente es, una la puedo encontrar en prácticamente todos los tejidos, ¿sí? Y la glucoquinasa la puedo encontrar en el hígado o en las células beta, ¿sí? Entre otros lugares. Pero son muy parecidas en su funcionamiento, las dos fosforilan, pero tienen ciertas diferencias que no las van a ver ustedes ahora, sino que lo van a ver en bioquímica, eh, por las cuales son importantes, ¿sí? Justamente las diferencias que tienen son importantes y más allá que la función sea fosforilar, ¿sí? Una tiene características más exageradas que la otra en la fosforilación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuáles son las vías metabólicas de la glucosa? ¿Sí? Glucogenogénesis, ¿sí? Glucogenólisis, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, vía de las pentosas fosfato y gluconeogénesis, ¿sí?
Particularmente, yo no sé, ustedes me ayudarán a mí, creo que no se ve mucho vía las petosas fosfatos, pero el resto lo ven casi todos, ¿sí? Si me estoy equivocando, me dirán ustedes que no es cierto. Antes de empezar a ver la glucólisis, hablar un poquito del glucógeno hepático y glucógeno muscular, básicamente del glucógeno, ¿sí? Recuerden que el glucógeno es una biomolécula, es una macromolécula, ¿sí? Que está formado solamente por glucosas, ¿sí? Es un glucano. Las cadenas de glucógeno, la molécula de glucógeno está asociada a una proteína que se llama glucogenina, ¿sí? Que ayuda justamente para que se almacene el glucógeno. El glucógeno almacena energía en forma de glucosa, ¿sí? Eh, Eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. Mucha de la energía que nosotros estamos utilizando está relacionada con el glucógeno que está almacenado ya sea en el hígado o en el músculo, ¿sí? En cualquiera de los dos lugares se puede almacenar. En proporción se guarda mucho más glucógeno en el hígado que en el músculo, ¿sí? Pero hay mucho más glucógeno muscular que hepático por la cantidad de músculo que hay. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Básicamente el glucógeno hepático ayuda a regular la glucosa en sangre y el glucógeno muscular es reserva de energía justamente para favorecer a la contracción muscular, para el ejercicio físico. ¿Sí? Siempre tener en cuenta esas cosas que pueden funcionar. Este cuadrito que tiene las diferencias entre el hepático y el muscular, se los guardo si quieren. ¿Sí? ¿Me cuentan un poquito de eso de que cambiaron el texto, que no usan ahora el blanco, usan otro? ¿Cómo es eso? Esperen que mientras tanto... Volviendo a esto, ¿sí? Nosotros hablamos de metabolismo de hidrato de carbono a partir de la glucosa, ¿sí? La glucosa que puede convertirse en glucosa 6-fosfato, ¿sí? A partir de la glucosa 6-fosfato podría obtener glucógeno, a partir de la glucosa 6-fosfato podría tener ribosa 5-fosfato, a partir de la glucosa 6-fosfato podría tener piruvato, que está relacionado con aminoácidos, acetilcoenzima A o lactato, ¿sí? Un poquito la idea de la clase de hoy es seguir este paso que está acá, glucosa, glucosa 6-fosfato, piruvato, acetilcoenzima A, glucosa, glucosa 6-fosfato, piruvato, lactato, ¿sí? Es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Estamos? Glucólisis, ¿sí? Básicamente la glucólisis tiene la capacidad de tomar a la glucosa, ¿sí? Y convertirla, ¿sí? Convertirla en otro metabolito que se llama piruvato. En la conversión de la glucosa al piruvato, ¿sí? Suceden muchos cambios. Esos muchos cambios nos dan a nosotros lugar, ¿sí? Para obtener ATP, ¿sí? O sea, vamos a obtener algo que se llama fosforilación a nivel de sustrato, vamos a obtener ATP, ¿sí? Vamos a obtener NADH, que se lo conoce como poder reductor, y aparte moléculas de agua. O sea, la glucólisis, su función principal, entre comillas, nos tenemos que acordar que es para obtener el piruvato, ¿sí? Pero también tenemos que saber que nos va a dar otro tipo de sustancias que también son sumamente útiles y que nos van a servir un montón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos etapas que tengo? Una etapa que implica invertir energía y la otra que implica recuperar la energía invertida y es más, que me dé ganancia de energía y todo, ¿sí? Ahí es lo que vamos a tener los pasos de la glucólisis. Muy bien, primera etapa de la, primera etapa de la glucólisis, ¿sí? Acá lo estoy nombrando nomás, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se llama cada una de las enzimas, ¿sí? La glucosa, ¿sí? Cuando ingresa a la célula, rápidamente es fosforilada, se consume un ATP, ¿sí? La glucosa ingresa a la célula, se fosforila, para darme glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Fosforilación, glucosa 6-fosfato. Esto lo hace justamente con la enzima que les mostré hoy, que les conté que existía, que se llama exoquinasa. ¿Sí? La exoquinasa tiene la capacidad de fosforilar a la glucosa, si estamos hablando de el músculo. Siempre sepan que puede ser la exoquinasa o la glucoquinasa. Nosotros vamos a hablar como si fuera la exoquinasa. ¿Por qué vamos a hablar como si fuera la exoquinasa? Les pregunto. ¿Dónde vamos a usar esto mayoritariamente en medicina, hombre y sociedad? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde nos va a interesar obtener energía? En el músculo. En el músculo, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de obtener energía en el músculo
para poder hacer una actividad física, ¿sí? Muy bien, por eso vamos a hablar de la exoquinasa. Muy bien. La exoquinasa rápidamente genera una isomerización, o sea, se isomeriza, ya veremos cómo se llama la enzima, ¿sí? Y me va a terminar dando fructosa 6-fosfato, o sea, glucosa 6-fosfato que se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿sí? Recuerden que la fructosa es otro tipo de hidrato de carbono, ¿sí? Que también es muy famoso, no tan famoso como la glucosa, que es el más famoso de todos, ¿sí? Pero justamente la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa, ¿sí? Para que entiendan un poquito la diferencia. La fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar, o sea, vuelve a consumir otro ATP, o sea, fíjense acá ya consumí un ATP, acá consumí otro ATP, o sea, ya consumí 2 ATP, ¿sí? Para poder obtener fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Fructosa 1,6-bifosfato, que es lo que está acá, ven que tengo 1, 2 fosfatos, fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? A raíz de esto, ¿sí? Mediante una ruptura, o sea, voy a cortar a la fructosa, no por la mitad exactamente, pero la voy a cortar, como decirlo de alguna manera, por la mitad, no es por la mitad, ¿sí? Pero la corto, ¿sí? Da un corte, ¿sí? Y la voy a dividir en dos moléculas más pequeñas. Las dos moléculas más pequeñas están fosforiladas, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato, ¿sí? La dihidroxicetona fosfato no tiene una función en la glucólisis, por lo tanto, se convierte, o sea, hay una enzima que se encarga de convertir a la dihidroxicetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Una enzima que convierte la dihidroxicetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y esto va a dar lugar a, ven, acá tengo gliceraldehído 3-fosfato, en lugar de tener una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, va a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se dan cuenta? O sea, en la primera etapa de la glucólisis yo paso de tener una glucosa a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Me siguen lo que dije o no? Paso de tener una glucosa a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Dos moléculas que contienen un grupo fosfato, ¿sí? En la segunda etapa de la glucólisis, el primer paso de la segunda etapa de la glucólisis, voy a generar un compuesto de alta energía que se llama 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? ¿sí? En presencia de NAD+, que es un agente oxidante, ¿sí? Va a oxidar al gliceraldehído 3-fosfato en presencia de fosfatos, ¿sí? Para poder obtener 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? El 1,3-bifosfoglicerato es una molécula de alta energía, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea una molécula de alta energía? Que tiene energía acumulada y que la puede ceder, ¿sí? ¿En qué la va a ceder? La va a ceder en una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? La va a ceder en una fosforilación a nivel de sustrato, en nuestra primera fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis, ¿sí? Que es para obtener ATP, ¿sí? Para obtener ATP y 3-fosfoglicerato, ¿sí? O sea, el ADP reacciona con el 1,3-bifosfoglicerato para generar ATP y 3-fosfoglicerato, ¿sí? Esto se genera una isomerización, acá dice reordenamiento, pero se genera un isómero, ¿sí? Donde obtengo 2-fosfoglicerato, ¿sí? Que también va a tener la capacidad de generar otro compuesto de alta energía que se llama fosfoenolpiruvato. Acá está, ¿ven? Fosfoenolpiruvato, ¿sí? Fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato es un compuesto de alta energía que va a permitir reaccionar con el ADP para volver a tener una fosforilación a nivel de sustrato y obtener otro ATP. Una vez que el fosfoenolpiruvato pierde su fosfato, me da lugar al piruvato, ¿sí? Pero acá en la glucólisis se obtuvo un montón de cosas. ¿Me siguen hasta acá o no? Más o menos. Sí, Mati. Bien. ¿El resto? Maximiliano, Ezequiel. Ezequiel ni me habló. Maximiliano, Ezequiel, Francesca. Muy bien. Pueden abrir el micrófono, no me da miedo. Sol, ¿cómo estás? Tanto tiempo. A ver, cosas que obtuve en la glucólisis que fueron muy importantes. Acá, en el primer paso de la segunda etapa, obtuve NADH, ¿sí? El NADH es una de las cosas muy importantes que me va a dar la glucólisis, el NADH, ¿sí? NADH es conocido por algunos profes como poder reductor, a algunos no les gusta que le digan así, yo le digo así, yo digo poder reductor, ¿sí? O sea, el NAD+, ¿sí? Que se encarga de oxidar al gliceraldehído 3-fosfato, se termina convirtiendo en NADH, ¿sí? Y 1,3-bifosfoglicerato. Recuerden que
siempre que se oxida algo, algo se tiene que reducir. Y siempre que se reduce algo, otra cosa se tiene que oxidar. ¿Sí? Eso es agente oxidante y agente reductor. Después, obtuve en el paso que sigue un ATP acá, ¿sí? Que en realidad, ¿cuántos NADH obtuve y cuántos ATP obtuve? ¿Obtuve uno solo o cuántos obtuve? Dos. ¿Por qué obtuve dos? Porque son dos moléculas. Muy bien, acá voy a marcarlo acá. Todo esto que está acá, todo eso que está ahí, lo que puse en rojito, ¿sí? Todo lo que puse en rojo, es por 2. ¿Sí? Todo va a ser por 2. ¿Por qué va a ser por 2? Porque en la primera etapa de la glucólisis yo obtuve 2 gliceraldehídos 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, todo lo que voy a obtener es por 2. O sea que acá no obtuve un NADH, obtuve 2 NADH. Acá no obtuve un ATP, obtuve 2 ATP. ¿Sí? Acá no obtuve un ATP, acá obtuve 2 ATP. Y acá no obtuve un piruvato. ¿Cuántos piruvatos obtuve? 2. ¿Sí? En todos estos pasos obtuve 2 NADH, 2 ATP, 2 ATP, 2 piruvatos. ¿Sí? Fíjense, yo acá había consumido 2 ATP, perdón, acá había consumido un ATP, acá otro ATP, 2 ATP que había consumido. En el primer paso de la segunda etapa, yo ya recupero los 2 ATP que había perdido. O sea que en total, ¿cuánto obtuve? 2 ATP. En total, ¿cuánto obtuve? 2 piruvatos. En total, ¿cuánto obtuve? 2 NADH. ¿Estamos? O sea, ¿por qué dije 2 ATP? Porque obtuve 4 en realidad. 2 más 2 son 4, pero 2 yo había consumido. O sea que la ganancia neta de la glucólisis son un total de 2 ATP, porque 2 pago lo que había recuperado. ¿Sí? Esto es algo importante que tienen que tener en cuenta, pero no creo que se lo tomen. ¿Sí? En el eritrocito hay una desviación del 1,3-bifosfoglicerato para formar 2,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? El 2,3-bifosfoglicerato, no sé si se acuerdan cuando vimos hemoglobina, si no le cuento también a los chicos, el 2,3-bifosfoglicerato es un modulador alostérico negativo, ¿sí? De la hemoglobina. O sea, lo que hace es estabilizar la forma tensa de la hemoglobina. Esto pasa en el eritrocito. O sea, salgo del 1,3-bifosfoglicerato y me convierto en 2,3-bifosfoglicerato. Este es el modulador alostérico. Muy bien. ¿Cómo se regula la glucólisis? ¿Sí? ¿Cómo se regula la glucólisis? La glucólisis se regula en 3 pasos. ¿Sí? Uno, el primer paso donde se genera la regulación es el de la exoquinasa. ¿Sí? Después, en la fosfofructoquinasa y después en la piruvatoquinasa. Esos son los sitios de regulación de la glucólisis. ¿Sí? Entonces, exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. ¿Sí? Que yo todavía no les di el nombre de las enzimas, entonces por ahí no saben bien de dónde estamos hablando. ¿Sí? Muy bien. Una cosa que es importante es que la fosfofructoquinasa 1 está significativamente inhibida a concentraciones intracelulares normales de ATP. O sea, si el ATP está normal, la fosfofructoquinasa está inhibida. ¿Sí? Bueno, acá está. Esperen, porque acá yo me había mandado una cagada. Esperen, voy a dejar de grabar a ver si me doy cuenta dónde estaba. Ahí está. Esperen que se las guardo esta foto. Esta que está acá es la glucólisis. Lo que está en azul es la glucólisis. ¿Ven? Las enzimas que están en azul son las enzimas de la glucólisis. Yo usé este gráfico porque para el otro lado es la gluconeogénesis, ¿sí? Pero lo que está en azul son las enzimas de la glucólisis. Es el mismo metabolismo que vimos nosotros, glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato, que la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, que se convierte en dihidroxicetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato, que el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, que 3-fosfoglicerato, que 2-fosfoglicerato, que fosfonolpiruvato, que piruvato. El mismo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que les puse las enzimas, ¿sí? A ver, un par de cosas que tienen que tener en cuenta. Me tengo que saber todas las enzimas y en realidad lo ideal es que sí se tienen que saber todas las enzimas. Ahora, ¿me cuesta mucho aprender las enzimas? Bueno, aprendete, ¿sí? Aprendete, sí o sí. Ah, ya me di cuenta dónde está el error. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? ¿Sí? Aprendete sí o sí cuáles son las enzimas reguladoras. ¿Se dieron cuenta cuál es el error o no? Acá, que metí la pata. Yo ya me acuerdo que la última vez que di la clase me había dado cuenta y ahora me volví a dar cuenta.
yo puse la flechita de la fosfoglucoisomerasa y la que en realidad es la fosfofructoquinasa es esta. Esta que está acá no es la fosfofructo. Vamos a sacarla esta. ¿Se dan cuenta que dónde había metido la pata el profe o no? Vamos a sacar esto acá en vivo. Lo dejo grabado para que vean que lo estoy sacando. ¿Sí? Esta flecha está mal puesta. Y siempre me acuerdo cuando doy la clase. Nunca me acuerdo cuando estoy tranquilo en mi casa y me pongo a arreglar los apuntes. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? La fosfofructoquinasa 1 es la reguladora. La flecha que yo había marcado, porque me equivoqué, ¿sí? Perdón que me haya equivocado. Qué boludo eso es. Yo había marcado sin querer la fosfoglucoisomerasa y la que justamente es reguladora es la fosfofructoquinasa. Entonces va de nuevo. Hay una foto que hay que borrar, que es la anterior a esta. Si yo tengo la glucólisis, ¿sí? Me tengo que saber todas las enzimas y me las tengo que saber. Yo tengo que saber qué pasa en cada uno de los pasos, que la glucosa pasa de glucosa 6-fosfato por una fosforilación, que se consume un ATP, que la glucosa 6-fosfato me termina dando fructosa 6-fosfato mediante una isomerización, ¿sí? Que la fructosa 1,6-bifosfato consume un ATP también y me termina dando fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Que eso mediante una enzima llamada aldolasa se parte por la mitad y me da dihidroxicetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que el gliceraldehído 3-fosfato, que la dihidroxicetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato mediante una isomerización, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato forma parte del primer paso de la segunda etapa, pero no es uno, son dos, ¿sí? Y eso mediante NAD+, ¿sí? Y una enzima que es mi enzima preferida de la glucólisis, que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Me termina dando, gracias a un fósforo inorgánico que está en el medio, me termina dando 1,3-bifosfoglicerato y NADH, ¿sí? Ese paso del NADH es un paso muy importante que ahora vamos a ver más adelante, ¿sí? El 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Es una molécula de alta energía que puede ceder su fosfato, se lo va a ceder a un ATP para dar fosfoglicerato, para dar 3-fosfoglicerato, ¿sí? En presencia de la fosfoglicerato-quinasa, ¿sí? Y un ATP voy a obtener también. En ese paso tengo una fosforilación a nivel de sustrato. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, que en presencia de una enzima que se llama enolasa me da fosfonalpiruvato, que es de alta energía, ¿sí? Que en presencia de ADP y la piruvato-quinasa me termina dando piruvato. Eso lo tienen que saber. Ahora, si les cuesta mucho aprendérselo, se aprenden los pasos donde suceden cosas muy importantes. ¿Cuáles son los pasos donde suceden cosas muy importantes? Bueno, primero, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa son enzimas reguladoras, ¿sí? Están reguladas. ¿Por qué están reguladas? La glucosa, la hexoquinasa, ¿sí? La hexoquinasa está regulada por glucosa 6-fosfato como modulador alostérico negativo. O sea, si hay mucha presencia de glucosa 6-fosfato, la hexoquinasa disminuye su actividad enzimática, ¿sí? Tiene una regulación hormonal, ¿sí? Que es positiva para la insulina, o sea, si hay insulina dando vueltas, la glucosa 6, la hexoquinasa empieza a generar mucha glucosa 6-fosfato, ¿sí? 6-glucagón dando vuelta, ¿sí? Disminuye el movimiento de la glucosa, de la hexoquinasa, ¿sí? Pero fíjense ahí que dice solo para glucoquinasa, ¿tá? La fosfofructoquinasa 1 tiene moduladores alostéricos positivos. ¿Qué quiere decir que sea un modulador alostérico positivo? ¿Que aumenta o disminuye la actividad enzimática? Que aumenta la actividad enzimática. Muy bien, tiene moduladores alostéricos positivos, ¿sí? Esos moduladores alostéricos positivos son el AMP, el ADP, la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué quiere decir que sea modulador? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucho AMP, ADP o fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? La fosfofructoquinasa, ¿qué es lo que dice? Mirá, hay un montón de esto dando vueltas, quiere decir que necesitamos más ATP. Entonces empieza a aumentar la capacidad de generar piruvato, ¿sí? El modulador alostérico negativo es si hay mucho ATP, muchos protones, muchos citratos, ácidos grasos en general, ¿sí? Y tenemos insulina como modulador alostérico positivo y glucagón como modulador alostérico negativo, ¿sí? Y la piruvatoquinasa, ¿sí?
va a tener como moduladores alostéricos fosfonilpiruvato, fructoso 1,6-bifosfato, ¿sí? Y como negativos ATP, alanina, acetil-CoA, ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Y finalmente, otra vez tendremos regulación hormonal para la insulina y el glucagón y adrenalina como moduladores alostéricos, insulina positivo y glucagón y adrenalina negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Quiero ver una cosa y vuelvo. A ver, yo sé que está de costado, ¿sí? Pero pasos que tengo que tener en cuenta, que son muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? De glucosa a glucosa 6-fosfato, de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿qué es lo que voy a obtener? En presencia de la exoquinasa, ¿sí? Tengo una fosforilación y consumo un ATP, muy importante. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Consumo otro ATP. ¿Está? Estos dos pasos son muy importantes porque estoy consumiendo ATP, ¿sí? Después, obtengo el gliceraldehído 3-fosfato porque se parte la enzima con la aldolasa, ¿sí? También obtengo dihidroxicetona de fosfato, pero se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Otro paso sumamente importante, miren, le pongo doble paso importante, ¿sí? Es este que está acá. ¿Qué es? El gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Que se convierte en, esperen que lo copié demasiado grande. El gliceraldehído 3-fosfato que se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, pero ¿qué es lo que pasó acá? Consumí NAD+, ¿sí? Y obtuve NADH, ¿sí? En presencia de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este paso que está acá es un paso de óxido de reducción, ¿sí? El NAD+ actúa como agente oxidante, oxida al gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y obtengo NADH y 1,3-bifosfoglicerato gracias a, se vuelve a fosforilar de alguna manera gracias al fósforo inorgánico del ambiente, ¿sí? Este paso es sumamente importante. Después, otra vez, volvemos. Tengo una fosforilación a nivel de sustrato gracias al 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? El 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Cede un fosfato que se lo termina dando al ADP, ¿sí? Se lo termina dando al ADP para poder obtener el ATP en presencia de la fosfoglicerato-quinasa, ¿sí? Se genera una isomerización y después tengo en presencia de la enolasa el fosfonolpiruvato, ¿sí? El fosfonolpiruvato en presencia de ATP me termina dando el piruvato que tanto estamos buscando. Aparte de tener en presencia de la piruvatoquinasa un ATP más, ¿sí? Que en realidad son 2 ATP, ¿sí? ¿Y qué pasa acá con la enolasa? ¿Qué se obtiene? Que eso no lo estuvimos charlando. ¿Quién aparece acá en el medio? Entre el 2-fosfoglicerato y el fosfonolpiruvato. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué me daba esto? Una molécula de agua. Una molécula de agua, muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahí me daba una molécula de agua. Perfecto. Acá me daba una molécula de agua. ¿Sí? Que era lo que estaba faltando a todo esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la glucólisis, tenemos que saber qué vamos a obtener. Miren. Como balance completo son 2 moléculas de ATP, ¿sí? 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de agua, ¿y qué más? ¿2 qué? Y 2 de piruvato. Piruvato, ¿sí? Y 2 de piruvato, ¿ya? Ese es el balance, ¿sí? De la glucólisis. 2 ATP, 2 NADH, 2 moléculas de agua y 2 piruvato. Esto es lo más importante. Recuerden que si bien yo obtengo 4 ATP, porque los obtengo de este lado, como yo había consumido 2 anteriormente, se restan y me terminan dando 4. ¿Está? Muy bien. Eso habían copiado, ¿no? O no, qué sé yo. ¿Están copiando o están esperando que yo les mande todo?
Gluconeogénesis, ¿sí? Es el proceso de biosíntesis de la glucosa y glucógeno a partir de fuentes no glucídicas. O sea, yo puedo obtener glucosa en el organismo a partir de otra cosa que no sea glucosa, ¿sí? Básicamente eso. En general lo vamos a obtener a partir de lactato, en general lo vamos a obtener a partir de alanina, ¿sí? Son los dos más comunes. Si hay alguno que se me esté escapando, pero esos son los dos más comunes, ¿tá? Entre los precursores no glucídicos pueden convertirse en glucosa. Se incluyen productos de la glucólisis como el piruvato y el lactato, los intermediarios del ácido cítrico y compañía, ¿sí? A ver, acá tienen, lo que está en rosado, sería lo que está en rosado, es la glucólisis, ¿sí? O glicólisis, lo que está en rosado, ¿sí? Y lo que está en celeste, ¿sí? Es la gluconeogénesis, o sea, la obtención de glucosa a partir de, en este caso, parte del piruvato, ¿sí? Parte del piruvato. Pero hay que llegar a cualquier otra sustancia que se pueda convertir en piruvato, que es lo que le decía hoy, el lactato, por ejemplo, o la alanina, también va a ser un precursor de la glucosa, ¿sí? Me va a servir como, se dice, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan cómo se dice o no? Sustratos o metabolitos gluconeogénicos, ¿sí? Gluconeogénicos, que puedo obtener glucosa a partir de ellos, ¿sí? Voy a tener el piruvato, ¿sí? Que se convierte en oxalacetato, que se convierte en fosfonolpiruvato, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Se acuerdan qué características tiene la gluconeogénesis respecto de la glucólisis? ¿Qué diferencia hay? Quería ver una cosa, a ver si estaba escrito en algún lado. ¿Pasa todo en el citosol como en la glucólisis o no? Que creo que no lo dije encima. La glucólisis, el proceso que estuvimos viendo anteriormente, este que está acá, ¿sí? La glucólisis, vamos a hacer mi especialidad, que es dibujar una célula. Me acabo de dar cuenta que no lo dije. Ah, muy bien, Sol. ¿Sí? Muy bien. Nosotros la glucólisis, ¿sí? Vamos a dibujar la célula. Soy un experto en dibujar células, les cuento. Esta es la célula, ¿sí? Esta es la mitocondria, ¿sí? Entonces tengo el citosol y la mitocondria. La glucólisis, que es lo que estuvimos viendo recién, sucede en el citosol, ¿sí? Acá tengo la glucólisis, ¿tá? Vamos a hacer un poco más grande esto porque capaz que lo vuelvo a usar. Así. Ya. Esto estoy grabando, qué pelotudo. Bueno, no importa. Tengo el citosol y la mitocondria, ¿sí? La glucólisis sucede todo en el citosol, ¿sí? Todo completito en el citosol, ¿tá? En cambio, la gluconeogénesis, ¿sí? Tiene una parte que sucede en la mitocondria, ¿sí? ¿Cuál es la parte que sucede en la mitocondria? ¿Se acuerdan o no? Esta. Piruvato que pasa a oxalacetato que pasa a fosfonolpiruvato, ¿sí? Eso pasa en la mitocondria, ¿tá? A ver, voy a decir algo que puede ser un problemón, ¿no? Pero en general no les divierte tanto tomar la gluconeogénesis. No les parece algo tan divertido. Pero hay algunas cosas que sí son divertidas. ¿Dónde sucede la gluconeogénesis? Siempre. Más allá de que sea en el citosol o en la mitocondria, ¿no? ¿Este proceso dónde sucede? ¿Se acuerdan o no? ¿En el hígado? En el hígado, muy bien, ¿sí? Este es un proceso que va a suceder en el hígado, no va a suceder en cualquier parte, ¿eh? No puede suceder en el músculo no va a suceder, ¿sí? Ustedes pueden, a partir del piruvato, ¿sí? Llegar al piruvato como ustedes tengan ganas, ¿sí? Piruvato, oxalacetato, fíjense que este paso que está acá no está en la glucólisis, ¿sí?
fosfonolpiruvato, 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que después las sustancias son las mismas, pero al revés, ¿sí? Después las sustancias son las mismas, pero al revés, ¿tá? Pero recuerden que justamente la glucosa es catabólica o anabólica. La glucólisis es catabólica o anabólica. Catabólica. Es catabólica. Entonces la gluconeogénesis, ¿cómo va a ser? Catabólica. Anabólica, es lo contrario, ¿sí? Si vos tenés que, si algo es catabólico, la glucólisis es catabólica, entonces la gluconeogénesis va a ser anabólica, ¿sí? O sea, los pasos son los mismos, pero al revés, ¿sí? No se desesperen por el tema de los pasos y demás, porque la verdad que no es tan común que se suele tomar, ¿sí? Lo que sí tienen que saber que pasa para el otro lado, que de piruvato a fosfonolpiruvato tengo dos enzimas, ¿sí? No como pasaba en la glucólisis, que tengo una sola, que son la piruvato carboxilasa y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, ¿sí? Son las dos enzimas, ¿eh? Y después tener en cuenta que esto va a suceder en el hígado, ¿sí? La gluconeogénesis sucede en el hígado, ¿estamos? Y yo puedo obtener, a partir de piruvato, puedo obtener glucosa directamente, ¿sí? A partir de piruvato puedo obtener glucosa, que eso es el objetivo, ¿sí? Justamente es una de las formas que tiene nuestro organismo de limpiar al piruvato, de limpiar entre comillas, de sacarse de encima el piruvato, es convertirlo en glucosa, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, eso se llama ciclo de Cori, ¿eh? Bueno, ¿cómo se regula la gluconeogénesis? A ver, acá tienen la gluconeogénesis, es lo que está en rojo, ¿sí? O sea, de abajo para arriba es lo que está en rojo, ¿sí? Tienen el piruvato carboxilasa, fíjense cómo acá consumo un ATP, ¿sí? Acá consumo un GTP, o sea, del piruvato al fosfonolpiruvato yo ya directamente consumo dos moléculas de energía, un ATP y un GTP, ¿sí? Ojo con eso, es importante. Y después a partir de ahí sigo consumiendo. Después, donde antes se consumía, vuelvo a consumir, fíjense, tengo un ATP, un GTP, o sea, tengo dos moléculas de energía. Recién vuelvo a consumir energía donde obtenía energía en la glucólisis. ¿Sí? Acá. ¿Ven? Acá tengo que reducir porque antes oxidaba. ¿Sí? Y acá libero los fosfatos. O sea, la energía la consumo acá abajo de todo. ¿Está? Muy bien. Esto igual no se desesperen demasiado. ¿Sí? No se desesperen demasiado. No es algo que nos tiene que volver locos. Acá les muestra cuáles son las enzimas reguladoras, ¿sí? Las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis son más, son 4, ¿sí? La de la glucólisis eran 3, ¿sí? La de la gluconeogénesis son 4, son la piruvato carboxilasa, ¿sí? La fosfonolpiruvato quinasa, no, fosfonolpiruvato carboxiquinasa, ¿sí? Ojo, que no es la misma. La fructosa bisfosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Esas son las reguladoras de la gluconeogénesis. Fíjense que no me detuve demasiado, ¿sí? Pero hay algunas cosas que tienen que saber, como por ejemplo, vieron que el magnesio les encanta preguntarle qué es lo que hace, ¿sí? Bueno, la piruvato carboxilasa es exclusivamente mitocondrial, ¿sí? Utiliza biotina, vitamina, ¿sí? ATP y magnesio 2+. La biotina es la que incorpora el dióxido de carbono para formar el oxalacetato. ¿Tá? Se encuentra tanto en la mitocondria como en el citosol. ¿Sí? Ojo con esto, está en los dos lugares. ¿Sí? Pero vieron que yo les dije que esta parte sucedía en mitocondria. Bueno, también está en el citosol, pero en general sucede en mitocondria. ¿Sí? Como para que tengan en cuenta. Y después el resto, siempre que esto ya lo había dicho, están en el hígado. Eso es importante. ¿Sí? Están en el hígado. Las 4 están en el hígado. Bien, ¿cómo se regula la glucólisis y la glucogenogénesis? ¿Sí? La gluconeogénesis, no glucogenogénesis, la gluconeogénesis, ¿sí? Se regula mediante la piruvato carboxilasa, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, esperen que me saco una fotito. La fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Y la glucólisis mediante la exoquinasa o glucoquinasa, piruvatoquinasa y fosfofructoquinasa, ¿sí? ¿Dónde y cuándo?
en cada uno de los pasos, ¿sí? Acá, estas que están acá van a ser en el citosol, y estas que están acá, tengo 2 que van a ser en la mitocondria, estas 2 que están acá, y 2 que van a ser en el citosol, estas 2 que van acá. A ver, esto que está acá es como si fuera un resumen, ¿sí? Un resumen bastante feuchis, ¿sí? Porque tiene muchas cosas escritas, viste, que a nosotros nos gusta que los resúmenes sean como... Bueno, perdón, metabolismo del piruvato, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el piruvato, una vez que lo obtuve en la glucólisis, va a tener 2 caminos posibles, ¿sí? Un camino aeróbico, que se le dice que es la oxidación del piruvato, ¿sí? Que está relacionado con la oxidación de nutrientes, y otro camino es el anaeróbico, ¿sí? Donde sucede en el citosol, ¿sí? La primera parte, la parte aeróbica, sucede en la mitocondria, la segunda flecha, digamos, que está escrita ahí, sucede en el citosol, donde voy a poder convertir al piruvato en otra cosa, y gracias a eso obtener energía de forma rápida, ¿sí? A ver, la glucosa, ¿sí? Se puede convertir en piruvato a través de la glucólisis, ¿sí? Ese piruvato que obtengo viene de la mano de ATP y viene de la mano de NADH. Y acá está grande NADH porque es particularmente importante, ¿sí? ¿Por qué es particularmente importante este NADH? Fíjense, tengo el NADH, aparece acá, en un paso más adelante, aparece acá, en un paso más adelante, y aparece acá, en un paso más adelante, ¿sí? Ya sea que tengo el NADH es muy importante, ya vamos a ver. Ya sea que tenga la oxidación de nutrientes, vamos a volver a ver a NADH, ya sea que estemos hablando de la obtención de lactato, vamos a volver a ver a NADH, y ya sea que estamos viendo fermentación alcohólica, vamos a volver a ver a NADH, ¿sí? Eso es importante que sepan, que NADH para nosotros es un gran compañero de ruta en los metabolismos de hidrato de carbono y también metabolismo de lípidos, como corresponde, ¿sí? Glucólisis anaeróbica, perdón este dibujo horrible, pero es feo, pero es el más lindo que encontré respecto de su claridad, ¿sí? Yo tengo glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato, que se convierte en glucosa 3, gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Esto que está acá, primer paso de la glucólisis. ¿Se acuerdan de esto o no? Para que se ubiquen, ¿sí? Está resumido esto, ¿no? Esto que está acá, primera etapa de la glucólisis, ¿está? Primera etapa de la glucólisis. ¿Sí? Primera etapa de la glucólisis. Muy bien. Y esto que está acá arrancaría la segunda etapa de la glucólisis. No sé si se ubican. Pero fíjense, se queda con una parte solita, ¿sí? Que es gliceraldehído 3-fosfato, que te termina dando 1,3-bifosfoglicerato. Acá dice ácido 1,3-bifosfoglicérico, que para ustedes es lo mismo que 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Les cuento. Puta. Perdón. Esto que está acá, no me va a quedar bien. Voy a tener que usar este marcador de mierda. Esto que está acá así, es la segunda etapa de la glucólisis. ¿Se dan cuenta? Tengo primera etapa de la glucólisis y segunda etapa de la glucólisis, ¿sí? Son las 2 etapas que yo tengo. Pero, segunda etapa de la glucólisis, lo vamos a escribir en azul. Segunda etapa de la glucólisis. Muy bien. Tengo la primera y la segunda. En la segunda etapa de la glucólisis, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el NADH, ¿sí? Obtengo el ATP, obtengo el piruvato, obtengo las moléculas de agua, obtengo todo lo que estoy buscando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el piruvato en el citosol? ¿Sí? Fíjense, yo obtengo piruvato, acá está el piruvato, ¿sí? Piruvato o ácido pirúvico, obtengo el piruvato, ¿sí? En el citosol, el piruvato puede dar una sustancia que se llama ácido láctico o lactato, ¿sí? En el citosol, o sea, no necesita entrar a la mitocondria, ¿sí? En el citosol
puedo obtener lactato. ¿Sí? Fíjense. En el citosol, ¿sí? En el citosol, vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá, la glucosa, ¿sí? Después de muchos pasos, me termina dando, ¿qué cosa? Piruvato. ¿Sí? Y el piruvato para nosotros va a tener dos posibles caminos. Un camino, dos caminos, que son los que nos van a interesar. ¿Sí? Uno de los caminos, ¿sí? Uno de los caminos es la obtención de lactato. ¿Sí? Y el otro de los caminos es meterse a la mitocondria y darme acetilcoenzima A. Son los dos caminos que voy a tener. ¿Sí? Lo que pasa en la mitocondria, miren cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir con naranja. ¿Sí? Lo que pasa en la mitocondria es con oxígeno. ¿Sí? Lo que va a pasar en la mitocondria es con oxígeno. Y lo que pasa fuera de la mitocondria para obtener lactato es sin oxígeno. Por eso se llama anaerobio. Anaerobio es sin oxígeno. ¿Sí? Anaerobio es sin oxígeno. O sea, en el citosol va a ser sin oxígeno, en la mitocondria es con oxígeno. ¿Me siguen hasta acá o no? Por lo tanto, ¿sí? La glucosa se convierte en ácido pirúvico, en piruvato, y el piruvato se convierte en ácido láctico, ¿sí? Conocido también como glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Para que el piruvato se convierta en lactato, ¿sí? Vamos a escribir acá, me va a tomar un ratito, pero... Muy bien, tengo el ácido pirúvico y tengo el ácido láctico, ¿sí? El ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, o sea, el piruvato se convierte en lactato, que eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, en presencia de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que acá está la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Básicamente la lactato deshidrogenasa lo que hace es favorecer la reducción del piruvato a lactato. La reducción del piruvato a lactato. Se reduce en presencia de NADH. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿dónde había encontrado yo el NADH? ¿De dónde saco el NADH? ¿Se aburrieron? De gliceraldehído 3-fosfato. Claro, el gliceraldehído 3-fosfato cuando se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Convierte el NAD+ en NADH. Entonces, ¿qué pasa? Termino de obtengo los 2 ATP, obtengo los 2 NADH, obtengo las 2 moléculas de agua y compañía, los 2 piruvatos, y después, ¿qué pasa? El piruvato vuelve a reaccionar con el NADH que me dio la reacción de gliceraldehído 3-fosfato y me da ácido láctico o lactato más NAD+. ¿Y qué puedo hacer con este NAD+ de nuevo? Vengo, lo hago reaccionar con el gliceraldehído 3-fosfato y que me devuelve a dar el NADH, ¿sí? Que este NADH me agarra el piruvato y me termina dando de nuevo NAD+, que vuelve a reaccionar con el gliceraldehído 3-fosfato, que me da el 1,3-bifosfoglicerato, que me vuelve a dar piruvato, que vuelve a reaccionar con el NADH, que me vuelve a dar NAD+. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? ¿Se entiende este ciclo? Chicas, chicos. Sí, sí, se entiende, Mati. Bueno, cada vez que hago este ciclo, ¿qué es lo que obtengo aparte de obtener NADH, aparte de obtener piruvato? Porque yo con este ciclo que obtengo, NADH y piruvato, ¿y qué más obtengo? De yapa. ¿Qué obtengo además? Les doy una pista. ATP. El ATP, exactamente. Cada vez que yo obtengo
que el NAD+ reacciona con el glicerado el gliceradilo 3-fosfato, que me da el NADH, que el NADH después reacciona con el piruvato, que me da de nuevo NAD+, que me vuelve a dar el NADH. Cada vez que pego esta vuelta, yo obtengo piruvato y obtengo NADH. Pero aparte, cada vez que obtengo piruvato y NADH, que vuelven a darme NAD+, ¿sí? Siempre que hago ese caminito, obtengo ¿qué cosa? ATP, 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 ATP. Esta es una forma muy rápida de obtener ATP, ¿sí? Pero aparte de obtener esto, de obtener el ATP, ¿qué obtengo siempre también de onda? Obtengo siempre el lactato, el ácido láctico, ¿sí? O sea, me da energía de forma muy rápida, pero aparte estoy obteniendo ácido láctico. El ácido láctico que estoy obteniendo no es bueno, ¿sí? Porque justamente es uno de los culpables de lo que se conoce como el agotamiento extremo, ¿sí? Genera acidosis en el músculo, ¿sí? Genera dolor en el músculo, o sea, me baja el pH, me hace doler, puede generar desgarros, lesiones, desnaturalización en general de las proteínas del músculo y demás, ¿sí? O sea, esta forma de obtener energía está buenísima porque me da rápido energía. Si yo necesito energía rápida, me la da, ¿sí? Es 2,5 veces más rápido que la obtención de ATP de la manera aeróbica, ¿sí? O sea, son 2,5 moles que puedo obtener respecto de 1 mol que puedo obtener del otro. O sea, es rápido, ¿sí? Me sirve para cierto tipo de ejercicios. Pero ¿cuál es el problema? Me termina dando lactato, ¿sí? Como subproducto. ¿Se entiende lo que dije o no? Esta forma de obtener energía, ¿sí? Es el mecanismo principal del sistema glucógeno láctico, ¿sí? Del sistema glucógeno láctico. De ese sistema que me da grandes cantidades de energía entre el minuto, los 2 minutos, una cosa así, que me da mucha energía, ¿sí? Es gracias a este proceso, ¿sí? Que yo voy a obtener a partir de la glucosa de forma anaeróbica, voy a obtener energía, ¿sí? A partir de la glucosa de forma anaeróbica, voy a obtener energía. O sea que este proceso, ¿dónde sucede? Muy bien, en el citosol. ¿Ven? Es el proceso que sucede acá. Es lo que les estaba mostrando recién. Es lo que pasa acá. Y es lo que sería, ¿sí? Nuestro sistema glucógeno láctico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es la forma de obtener energía a partir del sistema glucógeno láctico. ¿Sí? Muy bien.